Estimados, tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sección o un nuevo video referido al diseño de gráficos conformado. En esta ocasión vamos a abordar el tema, como se menciona justo en el título, diseño de vigas con altura o un peralte mayor a 0,90 metros. Obviamente el método va a ser la norma técnica peruana, la S60, que se encuentra vigente acá en Perú. ¿A esto a qué me refiero? Que si bien es cierto, existen vigas de peraltes comunes como 30 por 70, 40 por 70, 30 por 60, en algunos casos va a ser necesario justamente por las dimensiones del elemento o por la longitud del mismo, de la misma viga, que voy a requerir secciones de viga mucho mayores, como justamente lo dice la norma, pueden ser, no sé, 30 por 90, 30 por 1 metro. ¿Y eso por qué lo requiere? Uno, porque requiere una mayor sección para poder existir, ya sean los efectos de corte, ya sean los efectos de momento que estén actuando, lo cual se da mayormente en vigas de mayores luces, no luces comunes como 4 o 5 metros, sino mucho mayores. Puede ser uno de esos casos. Pero el diseño, ¿en qué sentido cambia cuando tengo ese tipo de secciones? Es que, digamos, a ver, por ejemplo, justamente como se le ve en la imagen, yo voy a requerir un acero o una distribución del acero que se encuentre en la parte del alma, en la parte central de la viga. Porque, digamos, yo tengo un diseño común y corriente, este, como puede ser el de acá, una viga de 30 por 70. Yo tengo 5 aceros de 5 octavos, yo lo puedo tener ahí, y, por ejemplo, a ver, voy a copiar esta sección a este lado para no malograr digamos, el corte que está. Lo aplaco al fondo de esta base. Listo. Voy a poner acá. Imaginemos. Este es un diseño común y corriente de una vía convencional, en el cual yo voy a colocar acero tanto en la parte traccionada como en la parte comprimida, es decir, en la parte superior e inferior. Pero cuando se da el caso en que yo tengo vigas, por ejemplo, lo voy a copiar acá, de peraltes mucho mayores. Por ejemplo, esto lo voy a desplazar. ¿Mm? Vamos a medirlo. Ahí está. Y yo voy a tener vigas de 1 metro, ¿se dan cuenta? Va a haber una extrema separación entre el acero que se encuentra en la parte de acá. Vamos a medirlo, si se puede. Esta es en otra escala, disculpen. Ahí está. Tenemos, por ejemplo, a ver, vamos a cortar. Vamos a ver acá. Ahí está. Tenemos una viga de 30, por ejemplo. Aquí yo tenía una separación cuando tengo 70 centímetros, digamos, vamos a poner acá. El centro de acá, uy, acá en el centro, pero lo vamos a acomodar más o menos, claro, por acá. Tengo una separación aproximadamente de 0,58 de la viga superior y la viga inferior. Perdón, del acero repartido en la parte superior e inferior de la viga, de 58 centímetros aproximadamente. Ahora, ¿qué pasa en estos casos? Que, por ejemplo, yo de acá hasta acá, vamos a poner acá, lo vamos a pasar acá, listo, tenemos una mayor separación, aproximadamente de 88 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que a mayor separación voy a tener una mayor zona libre. Acá la parte, voy a poner acá, voy a tener una mayor zona libre en toda esta alma, en toda esta sección de refuerzo, toda esta parte central de la viga, que ya es bastante notoria, como se puede ver. Técnicamente, toda esta sección de concreto, no hay nada de acero que está actuando. ¿Y eso en qué puede afectar a mi elemento? ¿Cómo lo va a afectar? ¿En qué varía? Para eso les voy a mostrar este pequeño dibujo que está acá, que es justamente, digamos, yo tengo una vía común y corriente, una sección, digamos, como está acá de 30 por 70. Nosotros sabemos que la viga se forma como se encuentra en la parte de abajo, justamente por los momentos que se encuentran en los extremos, hacen que esta viga se flexione del siguiente modo. Y todos sabemos que una vez que la viga se flexione, se van a presentar grietas, como se puede ver acá, estas grietas que se encuentran acá. Todas esas grietas que están ahí, se van a encontrar justamente como se puede ver acá. Esto que está resaltado representa las grietas que se forman en la viga justamente por la flexión que se produce. Estas grietas en la parte inferior y el refuerzo que yo estoy colocando acá, este que está de color verde, por ejemplo, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá.
Obviamente también se va a flexionar, no va a estar de manera recta, pero este refuerzo que se encuentra y por las dimensiones del elemento, las grietas que se produzcan van a ser mínimas, no mínimas, pero van a ser, digamos, no tan considerables, van a ser pequeñas. Y el refuerzo que yo estoy colocando en la parte inferior va a ser suficiente para que yo pueda soportar, o digamos, yo pueda controlar las deflexiones en el elemento, porque recordamos que también hay un análisis de deflexiones y ver si la sección que estoy analizando es suficiente o no para poder contrarrestar este efecto. Obviamente no eliminar, las grietas siempre se van a presentar, pero de alguna manera controlarlo. ¿Qué quiere decir? Que el acero que yo estoy colocando en la viga de acá va a ser suficiente para contrarrestar o controlar estas deflexiones y estas fisuras que se dan en el elemento. Ahora, ¿qué pasa en elementos de mayor peralte? Que es el caso que estamos viendo justamente ahorita. Nos estamos dando cuenta de 70 pase un metro. Y existe una gran separación en toda esta zona que está acá, esta zona intermedia. No hay prácticamente ninguna serie longitudinal. Es lo que estamos viendo realmente en el diseño, lo que estamos viendo en el detalle, mejor dicho. ¿Y qué quiere decir? Que mientras yo tengo un mayor peralte, las grietas que se van a producir acá, estas grietas, las grietas que se van a producir en el elemento, justamente por los mismos efectos, las orientaciones de momento que se están actuando, van a ser mucho mayores, van a ser mayores. Y si yo coloco, por ejemplo, voy a copiar este elemento acá, perdón, este elemento acá, este acero longitudinal, voy a copiar acá y voy a pegar acá abajito, el acero ya no es suficiente, ¿se dan cuenta? Yo tengo este acero que está acá en de manera intermedia, pero las grietas que están actuando en el elemento van a sobrepasar este efecto, no como acá, que si bien es cierto esto se pandea, las fisuras no van a ser tantas que van a llegar a la parte intermedia. Sin embargo, en elementos de mayor peralte, las grietas van a ser mucho mayores. Las fisuras van a ser más grandes que lo habitual y se van a extender a prácticamente la mayor parte del peralte de la viga. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero controlar este tipo de fisuras que se presentan en elementos de gran altura o de gran peralte, voy a tener que este refuerzo longitudinal, voy a tener que colocarlo en la parte intermedia para que de algún modo yo pueda controlar ese efecto de deflexión. Este acero que está en la parte inferior ya no es suficiente. Tengo que colocar mucho mayor acero en la parte superior. ¿Para qué? Para poder controlar, poder contrarrestar este efecto de deflexión producto de un peralte mayor en la viga. Esto es lo que significa. ¿Qué quiere decir? Si se ha entendido este detalle en que incurre que el elemento sea de mucho mayor peralte, va a significar dos cosas. Uno, vamos a poner acá, listo. Voy a copiar, digamos, el elemento acá. Y voy a colocar yo una serie intermedia, de acá a acá. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que significa. ¿Entienden? Voy a colocar una serie intermedia y aparte, de acá a acá, voy a tener que colocar también, ¿cómo se llama? ¿Se dan cuenta? Eso significa que ya no voy a tener un diseño convencional como estaba planteando inicialmente, así o incluso también en la parte de arriba. Simetría, voy a poner acá. ¿Se dan cuenta? Ya no voy a tener este diseño convencional, sino para poder yo controlar, contrarrestar este efecto, voy a tener que colocar refuerzo en esta parte intermedia. Y este refuerzo, la norma me indica cómo debo colocarlo, qué consideraciones debo tener, y eso es el tema que nosotros vamos a abordar justamente en este video. Bueno, ya sin más preámbulo y haber explicado más o menos en qué consiste este efecto, vamos a comenzar. Muy bien. Primero, vamos a tomar un ejemplo sencillo. Imaginemos una viga que tiene una base de 60 centímetros y un peralte o un alto de 1,30 m, que según norma ya es mucho mayor a 0,90 centímetros. El recubrimiento, obviamente yo me refiero, ay, disculpen, quiero colocar el acá. Con el recubrimiento yo me refiero al valor que hay de acá hasta acá, que es, como se puede ver, de 4 centímetros. A eso yo me refiero, 4 centímetros. ¿Qué quiere decir?
¿Qué quiere decir? Que este recubrimiento es el recubrimiento en la parte superior e inferior que está acá. Que va a ser como, no como está explícito acá, y acá explícito 4 centímetros. Ahora, recordemos que el código de colores que usamos nosotros para poder diferenciar e ingresar los datos es de color amarillo, los valores de ingreso, o sea, los que yo puedo modificar, y los de color plomo, los que ya de por déficit me calcula la plantilla. Ya con todos los cálculos que estoy haciendo, me lo calcula la plantilla automáticamente, no tengo que modificar, solamente lo que está resaltado con color amarillo. Bien, el recubrimiento inferior de la viga, ¿con esto yo me refiero? Este es un dato bastante, digamos, por así decirlo, controversial, porque me refiero técnicamente al valor que hay de acá hasta acá. ¿Se dan cuenta? Este valor que está acá. ¿Y eso qué quiere decir? Obviamente, este diámetro no es tampoco, digamos, escalado, por así decirlo, no es como que el valor real de un diámetro es algo referencial. Por eso que me sale 0,6 centímetros. Acá me sale 4,95. ¿Y con esto qué me refiero? Justamente ese valor que está acá, del límite inferior, superior de la viga, hasta el centro del elemento que yo voy a calcular. Ahora, la diferencia es que yo no sé cuánto vale, ¿cómo se llama? Este diámetro todavía. ¿Entiendes? Yo no sé cuánto vale todavía. Por eso voy a tomarlo alrededor de 95 centímetros. Disculpe. Ese valor que está de acá hasta acá. Está más o menos acá. Ese valor, que según esto es 4,95 redondeado a 5 centímetros. Estaría bien según los cálculos. ¿A qué me refiero? Los 4 centímetros más este diámetro del estribo, que puede ser 3 octavos, o mayormente usado es 3 octavos, que equivale a 0,95 centímetros de diámetro. Obviamente en ese tipo de sistema de unidades. Listo. Mi peralte efectivo de la viga viene a ser 1,25, es decir, la resta de h menos r. Y del argumento superior de la viga, que sería tanto inferior como superior, que vendría a ser prácticamente lo mismo. Bien, estimados, seguimos. Propiedades mecánicas de los materiales. Ojo, todo lo que hemos introducido inicialmente son las propiedades geométricas. Ahora vienen lo que son las propiedades mecánicas. Obviamente la resistencia que voy a trabajar en este ejemplo va a ser de 210. Con eso yo puedo calcular, porque puedo utilizar como siempre el valor de 15.000 raíz de F'C, como se encuentra acá. Tengo ese valor y yo tengo mi modo de necesidad del concreto. El FY 4200, el valor del acero del esfuerzo excedente, es el más común utilizado. El módulo de necesidad también, 2,1 por 10 a la 6. Los valores de información unitaria. En la parte de diseño de flexión de vigas convencionales, como está en este canal, y ya hemos publicado, estos valores se pueden hallar, digamos, del hipótesis de Whitney, es decir, del diagrama de deformaciones y diagrama de esfuerzos de una sección de viga común. ¿Dónde se encuentra esto? En la plantilla incluso está, ahí está. Cómo obtener esos valores, más o menos cuánto valen sin un cálculo, y ya lo hemos explicado en este canal, así que no voy a repetir. Bien, seguimos. Este valor de beta, ya sabemos qué valores, ya sabemos que depende netamente de la resistencia a compresión. Como estoy usando 210, va a valer 0,85. Pero si, por ejemplo, le pongo yo 420, que es prácticamente el doble, este valor se reduce. Depende netamente del F'. Voy a poner 210, que es por lo que estoy trabajando. 85. Y obviamente, este factor de reducción por capacidad de flexión, que viene a ser 0,90. Ahora, momentos actuantes en la viga. Momento de servicio actuante sobre la sección. ¿Y con esto a qué me refiero? Voy a abrir un pen por acá para explicarlo. Pero un pen más que nada. Vamos a tomar pantallazo. Listo. Cuando hablamos de este valor que está acá, momento de servicio actuante sobre la sección, o LMS, aquello voy a hacer referencia. A que nosotros sabemos que cuando introducimos las cargas al TAPS, para obtener un envolvente de esfuerzos, un envolvente de fuerzas máximas, yo tengo que aplicar las combinaciones de carga que me especifica la norma. ¿Cuáles son esas combinaciones? A ver, mejor voy a borrar esto también. Por ejemplo, en una primera combinación sería 1,40 carga muerta más 1,70 carga viva. Voy a ilustrar de rojo porque no se nota mucho. Ahí está. Pero no, sí, se nota mucho. Mejor. Le pongo el punto 2, sería 1,25 carga muerta más carga viva.
y le sumo la carga sísmica. Una combinación, 0.90 carga muerta más carga sísmica. Obviamente esto puede ser más, menos, va a depender mucho. Pero básicamente, creo que no se me va a variar, pero ya está, se nota un poco mejor. Ya. Eso es básicamente las combinaciones que nosotros aplicamos. ¿Cómo se llama? E introducimos al tabs para tener un envolvente, ya que de todas las combinaciones lo que básicamente voy a requerir es que yo voy a amplificar ese momento máximo, yo voy a amplificar esos momentos que están actuando y obtener un valor máximo último y en base a eso voy a diseñar. ¿Pero qué me refiero con el momento de servicio? Es netamente la carga muerta más carga viva más carga sísmica aplicada. ¿Qué quiere decir? Que no voy a aplicar ninguna combinación de carga. A eso me refiero netamente. Digamos, eso sería lo que es momento sísmico. Momento sísmico, perdón. Momento de servicio. O sea, las cargas tal y como tal como están actuando, mejor dicho. Carga muerta, más carga viva, más carga sísmica. Ahora, perdón, sísmica no es digamos, una solicitación de servicio. Solamente es carga muerta más carga viva. Eso es lo que estoy aplicando al referirme a un momento de servicio. Momento último vendría a ser cualquier combinación. Por ejemplo, carga muerta, más carga viva, más carga sísmica. Eso es básicamente el momento último. Son cosas muy diferentes. Acá no estoy amplificando nada. Estoy tal y como está actuando los efectos en la viga, en cualquier elemento en general. Mientras que el momento último hace referencia a las amplificaciones, a las combinaciones de carga y buscar cuál es el valor último, cuál es el valor máximo. Eso se refiere más que nada. Si has entendido, puede tomar un valor de 14.70. Obviamente, la carga o el momento de servicio va a ser menor al momento último. ¿Por qué? Porque recordemos que el último se basa en las amplificaciones de carga, los momentos mayorados. Por eso son diferentes. Voy a utilizar este lado. Pero, a ver, un momento, por favor, quiero ver si está coincidiendo o no. 18 puntos, voy a ponerle a ver 18.67. Ahí te lo voy a explicar porque pues es igual. 7 y acabo de ponerle a ver un valor ajeno, ¿no? No es como que ahorita no tengo, digamos, un ejemplo de TARS, pero vamos a poner un ejemplo de. Ahora, acero colocado de refuerzo, en la zona traccionada o en la zona comprimida, es decir, en la parte superior o en la parte inferior. ¿Se entiende? Ahora, estos valores, ¿de dónde yo los saco? ¿De dónde yo voy a sacar? Por ejemplo, yo acá tengo mi viga de 0.60 por 1.30. Esa es la plantilla de vigas peraltadas a flexión. Es un diseño convencional. Diseño, voy a poner acá convencional de vigas peraltadas a flexión. ¿Se entiende? Es un diseño base para cualquier tipo de peral, de todo. Yo tengo una base de 60, como estoy refiriéndome a cada elemento, y 1.30. Y en base a eso yo voy a hacer mi diseño. Esta plantilla ya la expliqué en su momento. Voy a verificar que todo se cumpla. Cuantía balanceada se cumple. Si yo utilizo acero de 1 pulgada, voy a requerir 4 varillas. Número de capas, primera capa, 4 varillas. Segunda capa no requiero. Verificación de la primera capa si cumple. Segunda capa no requiere, porque no, esto es solamente una capa. Acero colocado si cumple. Voy a verificar falla dúctil si cumple. Ya. Básicamente me está cumpliendo esto. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a requerir 4 aceros de 1 pulgada para esta sección y para este momento que está actuando. Y acá voy a considerar lo mismo. Acero en la zona traccionada, 1 pulgada. Tengo el cálculo de esa área de acero. Y el acero, digamos, en la sección que estoy colocando, no es 6, es 4. Nada más eso va a variar. Y acá en la zona comprimida, para no complicarnos un poco, lo voy a utilizar lo mismo. ¿Se entiende? Voy a utilizar 4 arriba y 4 abajo, para no complicarnos. Creo que ya está un poco claro esa parte. Y listo. Ahora sí vamos de lleno a la plantilla, al cálculo o los cálculos que me especifica la norma. 1. Desplazamiento de la armadura superficial. La armadura superficial es esta armadura que está acá, no es estos 5 que están arriba. Vamos acá para no confundir un poco y para que, digamos, se adapte al ejemplo que estamos colocando. Disculpen, 1 pulgada. Acá vamos a hablar, acá, acá, listo, voy a colocar acá.
simetría. Bueno, vamos a hacerlo más rápido. Acá va a ser 5, va a ser 4 ceros. Listo, estimados. Ahí está. Básicamente es la sección que estamos analizando. Ahora, acá hay que modificar. Acá no es 30, acá según lo que estamos haciendo es 60. Ya, a ver, voy a cortar un poco el video para no alargarnos, porque esto es solamente dibujo en AutoCAD. Bien, estimados. Ya he dibujado la viga para que sea más entendible. Según los cálculos, va a ser 4 de una pulgada, tanto arriba como abajo. Ahí está, 4 de una pulgada, arriba y abajo. Nos damos cuenta que es una viga bastante grande, a nuestra escala, y hay mucha separación tanto en la parte inferior como en la parte superior. Digamos, por ejemplo, yo voy acá. No, mejor no. Mejor vamos a ver cuánto se separados del límite. De acá hasta acá. Hay 1 metro con 16 centímetros de separación. Es bastante, si se dan cuenta. Sí o sí, tengo que colocar un refuerzo superficial. Y el refuerzo superficial hace referencia al refuerzo que vamos a colocar en la parte intermedia. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Bien, eso es de la armadura superficial a lo que hace referencia. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver todo lo que nos menciona la norma. Distancia del refuerzo superficial a la cara lateral de la viga. El valor de C sub C. Ese valor es justamente ese que es acá. De este lado a este lado. ¿Se dan cuenta? Se calcula automáticamente. Ahí está. 4 centímetros más 0,95. Ya se les explica en su momento. Hace un rato, mejor dicho. La diferencia que hay de acá, digamos, de acá hasta acá. 0,05, si lo ponemos más decimales, va a ser 4,95 centímetros. Ese valor que está acá. El esfuerzo del acero en base al momento de servicio, un valor de F sub S. ¿Ese cómo lo calculo? Ahí se dan cuenta. MS entre 0,90 por D, que es el carácter efectivo, por el valor de AS. MS, recordemos que hace referencia a este momento que está acá. Ya se explicó en su momento. Y me sale un valor de F sub S. Ahora, ¿estos valores para qué los calculo? Porque, miren, hay una separación de la armadura superficial, ¿cómo se llama? S sub 1, S sub 2, S sub 3. Y con este valor, yo voy a tener lo que es el valor de S, o un S máximo, mejor dicho. ¿Qué es el valor de S o S máximo? Digamos, a esta. Es la separación que hay de este a este. ¿Se dan cuenta? Esa separación que existe. Muy bien. Ahora, según la norma, el valor máximo puede ser 30 centímetros, como está acá. Puede ser 38 centímetros por 2.500 kilogramos por centímetro, o 2.500 básicamente, entre F sub S, que es el valor que está acá, menos 250 por C sub S. Ese es básicamente el valor, que me sale acá 172,05, que es bastante grande como pueden haber visto. ¿Se dan cuenta? Ahora, se dan cuenta que es un valor bastante grande. Y este valor S sub 2 depende netamente del valor F sub S. Y el valor de F sub S con respecto al momento de servicio es una relación directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento mi valor de momento de servicio, ¿qué quiere decir? Que voy a tener mucho mayor cantidad de grietas. Es decir, recordemos que el análisis por defecciones o el control no se trabaja con momentos últimos, se trabaja con los momentos de servicios. Es decir, no las cargas amplificadas, sino carga muerta en las cargas vivas, nada más, no las amplificamos. Eso se basa, o eso es en la plantilla de control de defecciones. ¿Qué quiere decir? Que si mi momento de servicio es mucho mayor, no solamente 11, sino por ejemplo 112,75, acá estoy cambiando arriba, el refuerzo que yo estoy colocando acá, S, tiene que estar mucho más cerca. Recuerden que el valor de S es de la separación de acá hasta acá. Antes me salía, vamos a ponerle acá, 11,75, un valor muy mínimo, bastante pequeño. Me salía 172. Es decir, técnicamente no requería 0,6. Pero si es, digamos, 111, 7,2. ¿Qué quiero? Mucho acero, bastante cerca. ¿Para qué? Para poder contrarrestar ese efecto, para poder controlar esa deflexión existente, que es producto de un peralte mucho mayor. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Listo. Ahora,
Este valor último, S sub 3, es 30 por 2500 entre Fs, nada más. Los dos dependen de F sub S, y hemos visto que cuando lo aumentamos, se reduce drásticamente. ¿Se dan cuenta? Bien, estimados. Si se ha entendido, vamos a continuar. Ahora, separación de la armadura superficial y número de barras. Hay tres casos de análisis que considera la plantilla que estamos planteando, que es caso 1, flexión negativa, caso 2, flexión positiva, y caso 3, una vía continua. Caso 1, flexión negativa. ¿Qué quiere decir? Que donde yo voy a requerir justamente la parte traccionada va a ser en la parte superior. Es donde se van a producir las grietas y ahí debo colocar el refuerzo. En el caso de flexión positiva, es cuando, digamos, el más común, no más común, sino el que, digamos, hemos explicado en la teoría, que es cuando las grietas se producen en la parte inferior. Si se producen en la parte inferior, yo necesito colocar ese refuerzo solamente en la parte inferior, como si en el dibujo. Acá. Y una vía continua, que es, digamos, un caso mucho más real, porque no es que nosotros aseguremos al 100% que solo se van a producir fisuras en la parte inferior. Recordemos que el sismo no actúa en una sola dirección, actúa en diferentes direcciones. Entonces yo no puedo asegurar del todo y complementar, porque estaría mal, que se van a producir solamente grietas en la parte superior o solamente en la parte inferior. Entonces yo puedo elegir el caso en el que yo decido trabajar, el caso 3, que es de una vía continua. Si voy a trabajar con el caso 3, lo voy a dejar acá. Le pongo 2, obviamente van a ver los cálculos. Miren, y le pongo caso 3. Ah, ¿cómo eso va a variar? Lo vamos a ver ahorita. Primero, el S máximo va a ser el mínimo de estos tres. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a colocar, digamos, varillas separadas entre sí 1,72 m. No, mejor no pongo, porque recordemos que la viga solamente es de 1,30 m. No me sirve para nada. Voy a colocar el valor mínimo, que son 30 centímetros. Ese es con consideraciones de la norma, nada más. Ahora, el número de barras va a depender mucho del caso que yo esté analizando. Si es un caso 1, vemos, o un caso 2, o caso 1, solo requiere 2 barras. Caso 2, requiero 2 barras. Es decir, digamos, esto como le explico a qué hace referencia. A ver, por ejemplo, acá en su momento lo hemos dibujado, un momento, por favor. O solamente acá. Ya, ya está acá. Ya, creo que es acá. Ajá. Y por ejemplo, yo voy a poner un valor acá. Está acá. Ya está. Y voy a poner este valor acá. Entonces, listo. Sencilla. Ya está. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a analizar, por ejemplo, el caso 2, que es la flexión positiva, que yo necesito colocar refuerzo acá abajo, me sale que requiero 2. ¿Qué quiere decir que requiero 2? Que solamente voy a colocar 2 barras de refuerzo. 1, 2. Nada más. ¿Se dan cuenta? Si yo le coloco el caso 1, disculpen, también se mantiene 2. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el acero ya no va a estar acá abajo, sino el acero va a estar acá arriba. Eso se referencia. La única diferencia entre el caso 1 y el caso 2. Pero, si yo coloco un caso 3, requiero 3 barras. ¿Por qué requiero 3 barras? Porque yo voy a colocar tanto arriba como abajo. Ya no tengo 1, 2, ya no tengo 2, tengo 3. Y eso está haciendo referencia a lo que yo estoy analizando ahorita. Tengo 3 barras. Y mi separación real va a ser de 29,39. Como les comento, vamos a medirlo, pero esto no está a escala, como les estoy comentando, no está, digamos, no es que... Acá me sale un teórico de 28.
Acá me sale 29,39. ¿Por qué? Porque no es como que este diámetro que está acá sea de una pulgada, es algo referencial. Si, por ejemplo, lo vamos a ir de acá hasta acá, mide 0,02. Recordemos que de una pulgada es 0,254. También lo mismo con el diámetro del estribo, es todo referencial netamente. Por eso acá me sale 28. Pero es como que yo estoy calculando realmente es 29,39. Esa es la separación real y es menor a 30. Entonces sí estoy cumpliendo con lo que me está diciendo. ¿Se entiende? Ahora, análisis de la vía con refuerzo distribuido en el alma. ¿Qué quiere decir? Hacerlo a colocar. Ya vi que yo necesito 3 barras. Eso ya lo estoy viendo. Según los cálculos de momento de servicio, momento último, todos esos valores, la separación según norma, ya. Estoy viendo que necesito acá yo 3 barras, como se ve en la imagen. Pero ¿qué diámetro voy a colocar? Puedo colocar un diámetro menor o igual al acero en la parte superior e inferior. Por ejemplo, si yo colocara acá 3 cuartos, yo puedo utilizar 3 cuartos o 5 octavos, media pulgada, pero no puedo utilizar de una pulgada. No, debe utilizar como máximo 3 cuartos. ¿Por qué? Porque en la parte superior e inferior estoy utilizando 3 cuartos. Pero como el caso de acá, del ejemplo, es de una pulgada, yo puedo colocar una pulgada o menos. Voy a utilizar 3 cuartos. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué quiere decir? Que el acero que yo estoy colocando acá, a ver, denme un momento, por favor. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy trabajando, yo voy a colocar en la parte intermedia 2 a 0 de 3 cuartos, en la parte de abajo también, 2 a 0 de 3 cuartos y 2 a 0 de 3 cuartos. Eso es lo que yo estoy proponiendo ahorita inicialmente. Yo estoy proponiendo 4 de una pulgada arriba y 2 de 3 cuartos, haciendo total 6. Recordamos que son 3 tanto para un lado como para el otro lado, por los cálculos. Eso es lo que yo estoy proponiendo. Acero de la armadura superficial del alma, es decir, obviamente, ¿cuánto acero estoy colocando adicional? Que es 17,10 centímetros cuadrados. Ahora, la distribución del refuerzo. Con esto que hago referencia a que, por ejemplo, esto de acá básicamente representa esto de acá. Representa esto que está dentro. Eso es lo que representa. Yo tengo 4 ceros arriba. Ahí está. 1, 2, 3, 4. 4 ceros abajo. 1, 2, 3, 4. Y 3 aceros en la parte intermedia. O mejor dicho, 3 filas de acero en la parte intermedia. 1, 2, 3. Eso es lo que yo tengo. Ahora, se puede dar el caso en que yo tengo, digamos, 5 abajo, 6. ¿Qué quiere decir? Entonces yo me iría a la parte de acá, me iría a la parte de matrices y tablas, y por ahí insertar, digamos, a la derecha. Y tenía que agregar una capa más de refuerzo. Obviamente acá me sale el error, ¿por qué? Porque no he colocado ningún valor. Tenía que colocar, por ejemplo, acá 2. Acá le coloco 1. Acá le coloco 0. Listo. Ahí sí el valor. Obviamente todo va a cambiar, no sale error, no se preocupen. Solamente acá sería lo único modificarle esa distribución de refuerzo. En caso yo tenga 5. Pero como estoy usando 4, voy a dejar con 4 para no evitar los problemas. Listo. Nada más, estimados. Eso es lo que estoy viendo en la distribución. Todo lo que viene acá es cálculo automático de la plantilla. ¿Esto para qué lo hago? Vamos a analizar esta viga y vamos a comprobar un par de cosas. Y lo vamos a ver justamente ahorita. Por ejemplo, número de filas de refuerzo, tengo 5. Número de columnas de refuerzo, tengo 4. Áreas en la distribución de refuerzo. Tengo de 5,07 porque arriba es una pulgada. Tengo 2,85. ¿Por qué? Porque abajo es de 3 cuartos. Por ejemplo, acá le pondría una pulgada, 5,07, 5,07. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está variando. Pero acá lo voy a dejar en 3 cuartos como está planteado inicialmente. Ya está. Ahora, área de cada capa de refuerzo por filas. Por filas, ¿cuánto refuerzo tengo? Obviamente en la parte superior e inferior tengo mucho mayor refuerzo que en las partes intermedias. Nada más. Ahora, ubicación de cada fila de refuerzo. ¿Con esto a qué me refiero? A que, por ejemplo, 622, 3561, me refiero
a que digamos dónde se ubica esta primera capa de refuerzo con respecto a la parte superior. Acá me sale 0.06. Recuerden que es referencial. Acá me sale 6.22 aproximado. 35.61. ¿Por qué está aumentando? Porque, por ejemplo, miren, yo estoy acá, tengo 0.06. Pero obviamente la segunda capa, obviamente contando de arriba para abajo, no va a ser 6 centímetros. Va a ser mucho mayor, que es en este caso 36. La parte de abajo, donde se encuentra ubicada con respecto a la parte superior. Y así sucesivamente. 6, 36, 65, 6.22, 75, 61, 65. ¿Se dan cuenta? Eso es básicamente la ubicación de cada, ¿cómo se llama cada fila de refuerzo con respecto a la parte superior. Eso es básicamente esto de acá. Y se calcula automáticamente. Y estamos comprobando estos valores acá con lo que, digamos, yo he dibujado en el detalle. Eso es lo que estamos corroborando. Ahora, hay un proceso iterativo con respecto al eje neutro de la sección. Ahora, ¿cuál es ese proceso iterativo? Nosotros recordamos que cuando hacíamos esto, y cuando se explicó lo que es la hipótesis de Whitney, ahorita mucho no tengo el dibujo a la mano, pero siempre tiene que haber un equilibrio de fuerzas en cualquier diagrama de esfuerzo que realizamos. En este caso, lo que está actuando es la compresión y la tracción. La compresión del bloque netamente de concreto, mientras que la tracción va a depender del esfuerzo que yo estoy colocando. Pero ¿qué pasa? En este tipo de vigas yo no tengo solamente una o dos filas de refuerzo. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco filas de refuerzo. ¿Qué quiere decir? Que tengo una mayor cantidad de esfuerzos a tracción, como se ve en el diagrama de esfuerzos. Ya no solamente va a ser compresión y tracción, sino tracción 1, tracción 2, tracción 3, tracción 4, todo lo que estoy colocando realmente. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que hacer un proceso iterativo de tal modo que haya un equilibrio de fuerzas, todo lo que está acá. Como dice acá, se debe cumplir el equilibrio de la sección entre esfuerzos por medio de la siguiente ecuación. Ahí está. Esfuerzo sobre el concreto de compresión, suma de esfuerzos de hacer atracción y compresión. Estos valores tienen que ser iguales. ¿Se entiende? Y ahora, ¿cómo es el tanteo? Yo les comenté, lo que está resaltado de amarillo se va a tantear. Y lo que está de color plomo es lo que me calcula automáticamente el tanteo. En la posición del eje neutro yo tengo que iterarla de tal modo que esto me salga a cero. El equilibrio de esfuerzos me salga a cero. Esto de acá básicamente es solo para demostrar la suma de todo lo que estoy haciendo, pero yo tengo que variar este valor de eje neutro de tal modo que esto me dé cero. ¿Se entiende? Por ejemplo, ahorita me sale negativo, menos 150. Si yo le pongo 20, está aumentando. ¿Qué quiere decir? Que el valor del eje neutro tengo que acercarlo más a la intersección. Vamos a ponerlo al medio. Sería 65. Porque recordemos que mide 1,30 m. Me sale 591. No tiene nada de sentido. ¿Por qué? Ahí quiere decir que la suma de esfuerzos de cero, tracción y compresión es cero. No tiene ningún sentido. Lo voy a poner a ver 40. 137. Está por ahí. Está bajando. Voy a ponerle 35. Porque antes le puse 30, si se dan cuenta. Y me sería negativo. Entonces ya me he pasado del límite. Voy a ponerle 35. 7.38. Estoy bastante cerca. Voy a ponerle 34. Menos 21. Voy a ponerle 34.50. Es un valor, digamos, un poco fastidioso, por así decirlo, pero tengo que iterarlo de modo que me salga cero. Ya estoy bastante cerca. Negativo, tengo que aumentarlo. 5.6. Menos 4.6, ya estoy bastante cerca. 70. 1.18. 80. Ya me he pasado. 75. 0.25, ya estoy bastante cerca. 74, a ver. Negativo, tengo que comentarlo un poquito. Voy a poner a ver ya más decimales. 45. 11. Tengo que reducirlo. Voy a ponerle 44. 8. Ya estoy bastante cerca. Lo voy a poner a ver 42 de frente. 002. Ya estoy bastante cerca. Voy a poner 741. Uy, 001. Voy a poner acá 15. A ver.
0, ya estoy cerca, estoy literalmente cerca. Voy de 3, me sale 0. He cumplido mi equilibrio de esfuerzos. El valor del eje neutro, se dan cuenta que empieza con un valor entero, pero lo puedo desechar a decimal. ¿Para qué? Para que acá me salga que el esfuerzo en concreto y la suma de esfuerzos de tracción sean iguales. Y la suma, perdón, en la suma de, si son iguales, el equilibrio va a ser 0. ¿Se entiende? Listo, estimado. ¿Y esto en qué me afecta? ¿Para qué yo hago este equilibrio? Para tener yo mi momento nominal de la sección. Ese momento resistente de la sección que yo estoy analizando. Eso es lo que yo usaba. Yo tenía un momento nominal, digamos, calculado acá. ¿Dónde está? Momento resistente. Aquí está. Que era 102 en este caso. Acá yo tengo uno mucho mayor. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo le adicione acá varillas de refuerzo va a hacer que mi momento nominal sea mucho mayor. Y ese momento nominal va a depender netamente. Vamos a copiar esto, vamos a tomar en pantalla para no olvidarnos de ese valor. 34.743. Este es un momento de 430. Si yo le pongo 30, por ejemplo, ha aumentado. 536. ¿Se entiende? Por eso es que yo tengo que iterarlo, para poder descubrir, para poder resolver cuál es mi momento nominal o mi momento resistente de mi sección. Era 34.743 centímetros, obvio. Listo. Tengo mi momento resistente y tengo mi momento nominal reducido de la sección. Listo, estimados. Ahora, hay un último paso de la cuantía balanceada. Este paso netamente depende, obviamente yo tengo que calcular nuevos valores. ¿Por qué? Porque ya no tengo mi sección así, que era muy sencilla, una sección común y corriente. No, tengo mayores cantidades de acero. ¿Entiendes? Y acá hay una serie de cálculos que van a ver cuál es ¿cómo se llama? La posición del eje neutro de la sección, la altura del bloque de compresiones, o sea, todo un tema es lo que va a variar. ¿Se entiende? El esfuerzo del concreto a compresión, la suma de esfuerzos de acero a tracción. Obviamente esto se da cuando estos valores, digamos, ya tienen cierto valor, ¿no? Recordemos que estamos trabajando con una condición subreforzada y sobrereforzada. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Cuando yo estoy pasando una condición sobrereforzada, o cuando hay un límite, entramos, mejor dicho, esa es la falla balanceada. Es lo que quiero requerir. Para no pasar una condición sobrereforzada, yo analizo lo que es la falla balanceada y ver justamente cuál es mi límite al cero máximo que debo colocar. Eso es lo que básicamente estoy explicando. Pero acá, como tengo una distribución diferente, ya no tengo una convencional, tengo que ver justamente esa suma, esos nuevos cálculos. Yo tengo un cero máximo que produce la falla balanceada. Obviamente, en base a todos estos cálculos que están, a las nuevas distribuciones que yo tengo acá. ¿Entienden? Listo. Verifico la falla balanceada y si me cumple. Nada más. Listo, estimados. Eso básicamente sería todo lo que tendría que hacer yo en base a esas consideraciones. Ojo, esto no me estoy inventando, todo eso está en la norma. Bueno, por ejemplo, yo voy, acá me decía artículo 996. Disculpen, acá está. Artículo 996, me voy acá, artículo 99, distribución, vamos a poner satélites. Ahí está. Ahí está todo lo que yo estoy analizando. Refuerzo superficial, mayor a 90 centímetros. ¿Se dan cuenta? Hasta las consideraciones que yo estoy analizando. Todas las consideraciones que estamos viendo acá son las que están ahí. ¿Se dan cuenta? Yo no me estoy inventando nada, estimados. Todo es en base a la norma que les estoy explicando. Y listo, entonces puedo corroborar justamente que el refuerzo que yo estoy colocando acá es el correcto. Y ya tengo mi distribución. Lo calculé inicialmente con una vía convencional, pero luego le añadí refuerzo en el alma de la viga, en la parte central. Y ese refuerzo superficial tengo que corroborarlo también. Bien, estimados. Creo que la verdad se entendió bastante bien. Espero que no haya dudas y en caso no dejarlo en la caja de comentarios. Creo que eso es todo por esta ocasión. En caso de ser aquí en la plantilla, no deben consultármelo. Y bueno, uh, espero que se haya entendido, que todo haya sido desagrado y nos vemos en un próximo video. Que tengan todos muy buenas tardes.